Hola a todos, les doy la bienvenida a este espacio académico en formato podcast, correspondiente a la unidad 4 del curso Bases Epistemológicas de la Educación. Mi nombre es Ivonne Adriana Martínez Gordillo y junto a mis compañeros Stephanie Ipus Montoya y Luis Carlos Herrera Ferrer, les invito a que nos acompañen en una reflexión sobre la epistemología, su relación con la educación y los retos y desafíos que enfrenta en la actualidad. El propósito de este episodio es sintetizar de forma oral los principales conceptos que vinculan la epistemología con la práctica educativa, entendiendo que esta disciplina no solo estudia cómo se construye el conocimiento, sino que también orienta la enseñanza hacia una comprensión crítica, contextualizada y ética. Desde esta mirada, la epistemología nos permite analizar las bases del saber, cuestionar los modelos tradicionales y fortalecer la formación docente a través del pensamiento reflexivo y la investigación educativa. A lo largo de este episodio abordaremos cómo la epistemología se convierte en una herramienta clave para repensar el currículo, mejorar la práctica pedagógica y fortalecer la autonomía intelectual de los estudiantes. Todo ello con un enfoque crítico y humanista que responda a las necesidades actuales de la educación. Así que los invito a escuchar con atención, a reflexionar y sobre todo a participar, porque educar también significa dialogar, construir y transformar juntos el conocimiento. Hoy abordaremos un tema esencial para nuestra formación, la relación entre la epistemología y la educación y sus desafíos contemporáneos. Nos encontramos para cumplir con la actividad 4.2 de nuestro curso, cuyo propósito fundamental es sintetizar de forma oral estos conceptos, promoviendo nuestro aprendizaje colaborativo. En este episodio discutiremos 4 ejes temáticos claves basados en nuestro análisis previo: la relación entre la filosofía y la educación para la comprensión del acto educativo, la función de la epistemología en la educación, las habilidades del docente para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo de sus estudiantes y finalmente los retos y desafíos que enfrenta actualmente la epistemología. Me gustaría que iniciemos nuestro desarrollo abordando la relación simbiótica entre la filosofía y la educación. Es crucial entender que sus raíces son milenarias. La filosofía nace del afán humano por buscar la verdad y plantear interrogantes sobre el sentido de la vida. Este esfuerzo intelectual, ya desde la civilización griega, llevó a fijar las bases de lo que hoy conocemos como educación. En este sentido, la filosofía de la educación tiene como finalidad esencial la comprensión del acto educativo. Ilumina la acción humana y es necesaria en el quehacer educativo para lograr una comprensión significativa de lo que el educador enseña. La educación, a su vez, asume la tarea de que las sociedades encuentren la verdad, buscando una convivencia basada en la práctica de valores y el bien común. De acuerdo, Luis, la filosofía de la educación no es solo teoría, tiene resultados prácticos en la formación de ciudadanos, permite formar individuos con capacidad crítica creativa y con una actitud ética. Y lo más importante es cómo la filosofía aborda cuestiones fundamentales como la realidad, la verdad, el conocimiento, la justicia y la existencia. Sin esa base, la educación se limitaría solo a instruir o adiestrar. A continuación, Stephanie nos hablará acerca de la función de la epistemología de la educación. Gracias, Ivonne. Respecto a las funciones de la epistemología en educación, me parece que es muy importante resaltar su aporte dentro de los establecimientos educativos, ya que se encarga de analizar la naturaleza del conocimiento que allí se genera, revisa sus fundamentos, su validez y sus métodos. También influye en la formación docente, en su reflexión respecto a los saberes pedagógicos y en su quehacer, respondiendo a cuestiones referentes a cómo se enseña, cómo se aprende y cuáles modelos pedagógicos son pertinentes. Compañeros, por otro lado, tenemos un tema fundamental en la educación contemporánea y es el papel del docente en el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes. En un mundo lleno de información, el verdadero desafío no es solo enseñar contenidos, sino formar mentes capaces de analizar, cuestionar y construir conocimiento propio. Según Paytán et al. 2021, el docente debe ser más que un transmisor de saberes, debe actuar como facilitador del aprendizaje, guiando al estudiante para que aprenda a pensar por sí mismo y no solo a repetir información. Esto implica diseñar actividades que estimulen la reflexión,
la argumentación y la toma de decisiones informadas, por ejemplo, debates, estudios de caso o análisis críticos de textos. Así es, Stephanie. También es importante promover la autonomía intelectual. Para Andrade y Rivera, un educador crítico impulsa la autorregulación del aprendizaje, la investigación independiente y la curiosidad por comprender el mundo desde distintas perspectivas. Entonces, en ese orden de ideas, el docente no solo enseña contenidos, sino que crea ambientes de aprendizaje dialógicos donde los estudiantes se sientan escuchados, valorados y con libertad para expresar sus ideas. Así se fomenta el pensamiento crítico, cuando el aula se convierte en un espacio para preguntar, comparar, dudar y reconstruir el conocimiento colectivamente. En resumen, el docente del siglo XXI debe ser un orientador del pensamiento complejo, un acompañante del estudiante en su camino hacia la autonomía y la emancipación intelectual. Como dice Paitan et al. 2021, enseñar no es llenar una mente vacía, sino iluminar un pensamiento que está en construcción. Porque educar es enseñar a pensar y pensar es aprender a ser libres. Muy importantes sus planteamientos, compañeros. Quiero agregar que en cuanto a los retos y desafíos que enfrenta la epistemología en la actualidad, considero que esta debe renovarse a la par de los desafíos de la educación, respondiendo de este modo a los cambios científicos, tecnológicos y sociales que se presenten. Del mismo modo, creo que la epistemología debe afrontar la fragmentación del conocimiento y la multiplicidad de enfoques, construyendo diálogos entre disciplinas y recuperando la coherencia del campo educativo. Coincido ampliamente en que la epistemología debe estar a la vanguardia de los cambios que se produzcan en educación, como por ejemplo el impacto de las tecnologías emergentes y su producción acelerada del conocimiento. Esto implica integrar de manera pertinente los saberes de la mano con las herramientas digitales y revisar los paradigmas tradicionales, transformándolos en tendencias y modelos actualizados que respondan a las demandas del estudiante, del docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje. En suma, las prácticas educativas actuales fortalezcan perspectivas críticas, democráticas y transformadoras. Compañeros, como síntesis de lo abordado en el transcurso de este diálogo pedagógico, reafirmamos que la filosofía y la epistemología son pilares esenciales para comprender el sentido y la función del conocimiento en la educación. La filosofía en la educación orienta el acto pedagógico hacia la reflexión crítica, ética y humanista, otorgando al docente el papel de guía en la formación integral del ser humano y en la búsqueda de la verdad y el bien común. Por su parte, la epistemología analiza la naturaleza y validez del conocimiento, aportando herramientas para vincular teoría y práctica, mejorar la enseñanza, evaluar los aprendizajes de manera significativa y promover la equidad y la inclusión de la reforma curricular. En este marco, el docente debe desarrollar habilidades que fortalezcan el pensamiento crítico y la autonomía de los estudiantes mediante la argumentación, la indagación, el diálogo y la reflexión, transformando el aula en un espacio de construcción colectiva del saber. No obstante, la epistemología enfrenta retos contemporáneos como la escasa integración con la práctica educativa, la descontextualización curricular, la brecha digital y la resistencia al cambio paradigmático, lo que exige un enfoque inter y transdisciplinario que articule ciencia, cultura y tecnología sin perder el sentido humanista de la educación. En conjunto, ambos enfoques promueven una pedagogía crítica que forma sujetos reflexivos, autónomos y comprometidos con la transformación social. Gracias, Ivonne. Yo quiero concluir que a lo largo del curso Bases Epistemológicas en Educación hemos profundizado en diversos enfoques filosóficos, epistemológicos y pedagógicos que nos permitieron comprender de manera más amplia y crítica la educación y nuestro rol como docentes e investigadores. Reconocimos que las ciencias de la educación han transitado por etapas como la teológica, la metafísica y de lo complejo, que evidencian una evolución desde miradas rígidas y universalistas hasta perspectivas más interdisciplinarias, humanas y situadas. Este análisis nos llevó a valorar la necesidad de equilibrar el rigor científico con la comprensión profunda del sujeto y su contexto. Del mismo modo, la reflexión sobre la naturaleza de la ciencia
nos permitió entenderla como un proceso dinámico, sustentado en el diálogo entre consenso y disenso, y diferenciada claramente de la pseudociencia por su carácter crítico y verificable. Al revisar corrientes como el racionalismo, el empirismo, el constructivismo y el posmodernismo, comprendimos que toda investigación educativa se fundamenta en posturas filosóficas que orientan nuestras decisiones metodológicas y éticas. Nos encontramos en el constructivismo en tanto valoramos la construcción activa y significativa del conocimiento, el aprendizaje basado en la experiencia y la participación del sujeto en su propio proceso formativo. Esta perspectiva orienta nuestra práctica docente e investigativa, pues entendemos que enseñar y aprender implica dialogar con el contexto, promover la reflexión y favorecer la comprensión más profunda, más allá de la simple transmisión de conocimientos y contenidos. Asimismo, el estudio de las epistemologías críticas y feministas, tanto del norte como del sur, nos permitió cuestionar la supuesta neutralidad de la ciencia, visibilizar la colonialidad del saber y reconocer la importancia del cuerpo, el territorio y la experiencia como fuentes legítimas de conocimiento. Para cerrar, quiero reflexionar sobre cómo este curso transformó mi visión. Estudiar la epistemología desde sus vertientes tradicionales hasta las epistemologías críticas y emancipadoras fue mucho más que una tarea académica. Nos permitió examinar críticamente cómo el conocimiento que se acepta como científico en las universidades puede ser susceptible a sesgos y a la hegemonía de la tradición científica. Adoptar esta perspectiva crítica, especialmente al entender las epistemologías del sur, me ha brindado las herramientas para ser un profesional que cuestiona la colonialidad del saber y valora los conocimientos anclados en las experiencias de la resistencia de nuestros pueblos. Esta visión me ha formado de manera crítica y sí, profundamente orgulloso de mis raíces latinas. El impacto en mi ejercicio profesional aquí en Viejo Atlántico es directo. Mi meta ya no es solo instruir, sino promover una educación liberadora que fomente la concienciación y la praxis. Busco desarrollar en mis estudiantes esa capacidad crítica, creativa y una actitud ética. La epistemología nos da la base de repensar, transformar y avanzar hacia una sociedad más justa y consciente.